¿Alguna vez has descubierto que fuiste engañada por tu propia hija, como si fueras una carga inútil? Hoy, sentada en esta silla de plástico del patio del asilo San Rafael, puedo decir que estaba completamente equivocada. Necesitan entender cómo llegué hasta aquí. No fue por casualidad. Fue por una traición tan profunda que todavía me duele en el pecho cuando respiro. Me llamo doña Esperanza Morales. Tengo 78 años y durante toda mi vida creí que el amor de madre era incondicional y eterno. Fui madre soltera cuando eso era una vergüenza en México. Mi esposo Roberto murió en un accidente de trabajo cuando mi hija Carmen tenía apenas 8 años. Yo tenía 32 años, sin profesión, sin familia que me ayudara, con una niña que criar. Pero no me rendí. Nunca. Aprendí a coser con doña Remedios, mi vecina, y monté un pequeño negocio en casa. Cosía vestidos de novia, ropa de fiesta, uniformes escolares. Mis dedos sangraban de tanto trabajar en la máquina Singer vieja que compré usada. Carmen era mi luz. Inteligente, estudiosa, siempre la primera de la clase. Ahorraba cada peso para comprar sus materiales escolares, sus libros, su ropa. Muchas veces yo comía solo tortillas con sal para que ella pudiera tener carne en el plato. «Mija», le decía, «vas a ser alguien en la vida. Vas a estudiar en la universidad y nunca vas a necesitar depender de nadie como tu madre necesitó». Y ella estudió. Santa Virgen. ¿Cómo estudió? Pasó el examen de admisión para Derecho en la UNAM. Lloré de alegría cuando recibimos la carta de aprobación. Vendí hasta mi anillo de matrimonio para pagar la primera mensualidad. Durante los 5 años de facultad, trabajé 16 horas al día. Cosía de madrugada, vendía comida en la puerta de la escuela por la mañana y por la tarde volvía a la máquina. Me dolía la espalda. Mi vista ya estaba débil, pero no paraba. Carmen se graduó con honores. Consiguió un empleo en un despacho importante en la Ciudad de México. El día de la graduación, ella subió al escenario, sostuvo el diploma y dijo en el micrófono: «Dedico esto a mi madre, que sacrificó todo por mí». Lloré tanto que mojé el pañuelo entero. Ella se mudó a la capital, rentó un departamento bonito, empezó a ganar bien. Yo me quedé en Puebla, en la misma casita donde la crié, continuando con la costura, pero ahora con más tranquilidad. Finalmente podía descansar un poco. Carmen me visitaba cada 2 meses. Llegaba con regalos, me llevaba a cenar a restaurantes elegantes, contaba sobre el trabajo, los clientes importantes. Me sentía la madre más orgullosa del mundo. Poco a poco, las visitas fueron espaciándose más. Primero, de 2 en 2 meses. Después, de 3 en 3. Luego, solo en Navidad y en mi cumpleaños. «Estoy muy ocupada, mamá», decía. «Entiendes, ¿no? Necesito construir mi carrera». Yo entendía. Claro que entendía. Había criado a una mujer independiente y exitosa. Era eso lo que siempre quise. Pero la soledad comenzó a pesar. Mis vecinos antiguos fueron muriendo o mudándose. La casa se volvió muy grande y silenciosa para una sola persona. Empecé a conversar con las plantas del patio para escuchar mi propia voz. Fue cuando comenzaron los pequeños olvidos. Nada grave, entienden. Olvidaba dónde había puesto los lentes, o si ya había tomado la medicina para la presión. Una vez salí a comprar pan y no pude recordar el nombre de la panadería donde siempre compraba. Le conté a Carmen durante una de nuestras conversaciones por teléfono. «Mamá, eso es preocupante», dijo. «Te estás haciendo vieja. Ya no puedes vivir sola». «Pero estoy bien, mija. Son solo pequeños olvidos». «No, mamá. Necesitas cuidados especiales. Investigué y existe un lugar perfecto para ti. Un asilo con enfermeras, médicos, otras personas de tu edad. Te va a encantar». Antes de continuar, quiero invitarlos a escribir en los comentarios de qué ciudad o país nos ven. Nos encanta saber de dónde viene nuestro querido público. Un asilo. Mi hija quería ponerme en un asilo. «Carmen, no quiero ir a un asilo. Quiero quedarme en mi casa». «Mamá, sé razonable. Me preocupo por ti. ¿Y si te caes? ¿Y si olvidas la estufa prendida? ¿Y si alguien se aprovecha de tu condición?» Hablaba como si yo fuera una niña. Como si yo no la hubiera criado sola, trabajado toda la vida, cuidado de una casa por décadas. «Puedo contratar a una cuidadora», sugerí.
Es muy caro, mamá. No puedo pagar eso cada mes. El asilo es la mejor opción. Ya verás. ¿Caro? Mi hija ganaba más en un mes que yo en un año entero cosiendo. Pero no quise discutir. Tal vez ella tenía razón. Tal vez realmente me estaba volviendo senil. Una semana después, Carmen llegó con papeles para que firmara. Son solo los documentos de la casa, mamá. Para facilitar en caso de que necesites venderla para pagar el asilo. ¿Vender mi casa? Solo si es necesario. Es solo una precaución. Firmé. Confiaba en mi hija. Era abogada, sabía de esas cosas. Y yo estaba tan cansada de luchar sola. El asilo San Rafael quedaba a 2 horas de Puebla, en una ciudad pequeña que ni siquiera conocía. Carmen me trajo en su carro nuevo, un Honda Civic que costaba más de lo que yo había ganado en 5 años. Te va a encantar aquí, mamá. Mira qué jardín tan bonito. Y hay actividades para los ancianos, fisioterapia, todo muy organizado. El lugar parecía limpio por fuera, pero por dentro era diferente. Los empleados apenas nos miraban a la cara. Los cuartos eran pequeños, con 2 camas y un baño compartido. El colchón era delgado, duro, olía a desinfectante barato. Es temporal, mamá, dijo Carmen cuando vio mi expresión. Hasta que te acostumbres. Me besó en la frente. Prometió que volvería el próximo fin de semana y se fue. Me quedé ahí, parada en medio de ese cuarto extraño, con mi maleta pequeña, mirando por la ventana enrejada hacia un patio donde otros viejitos caminaban despacio, sin rumbo. Fue cuando me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Pero también fue cuando comencé a planear cómo arreglarlo todo. Carmen no regresó el fin de semana siguiente. Disculpa, mamá, surgió un caso importante en el despacho, dijo por teléfono. Pero voy a compensártelo, lo prometo. Tampoco el otro fin de semana. Estoy con gripa, mamá. No quiero contagiarte. A la 3ª semana, ya había entendido el patrón. Mi hija me había depositado ahí como quien deposita un mueble viejo en la bodega. El asilo San Rafael no era el lugar bonito que ella había pintado. La comida era siempre la misma. Caldo ralo con pedazos dudosos de carne, arroz aguado, frijoles aguados. Los empleados nos trataban como niños berrinchudos o como muebles que necesitan ser limpiados y reorganizados. «Doña Esperanza, hora de la medicina», gritaba la enfermera Rocío, una mujer joven que siempre parecía tener prisa por terminar su turno. «Pero yo no tomo esa medicina azul», decía yo. «Está en su expediente. No discuta». Expediente. Me había convertido en un expediente. Mi compañera de cuarto era doña Luz, una señora de 82 años que lloraba todas las noches porque su hijo prometía visitarla la próxima semana, desde hacía 6 meses. «Nos olvidan, Esperanza», decía en la oscuridad. «Para ellos ya morimos». «No hables así, Luz. Es verdad. Somos fantasmas que todavía respiran». Durante el día, yo observaba todo. Los otros ancianos, los empleados, la rutina. Estaba don Aurelio, que repetía siempre las mismas historias de la revolución. Doña Carmen, sí, tenía el mismo nombre de mi hija, que insistía en que su esposo muerto venía a visitarla los martes. Y don Ramiro, el único que parecía tener la mente clara como la mía. Fue don Ramiro quien me contó la verdad sobre algunos internos. «¿Ve a esa señora de allá?», señaló a una mujer que siempre estaba sola en la esquina del patio. «Doña Teresa. El hijo vendió su casa, se quedó con todo el dinero y la trajo para acá diciendo que era por su bien. Ella lo descubrió cuando intentó sacar dinero del banco y la cuenta estaba en ceros. Mi corazón se heló. ¿Y el señor de la silla de ruedas? Don Eduardo. La nuera convenció a la familia de que él tenía demencia. Está bien de la mente, pero ella quería la herencia. Ahora él está aquí, y ella vive en la casa que era de él». Comencé a sudar frío. «Don Ramiro, ¿eso es común?». Me miró con una tristeza profunda en los ojos. «Doña Esperanza, usted es nueva aquí, pero va a aprender. La mitad de nosotros no necesitaría estar aquí. Fuimos desechados por los mismos hijos que criamos y amamos». Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en los papeles que Carmen me hizo firmar. «Documentos de la casa», dijo, «para facilitar en caso de que necesite venderla». A la mañana siguiente, pedí usar el teléfono de la administración. «Carmen, mija, necesito saber cómo están las cosas de mi casa».
Todo bien, mamá. ¿Por qué preguntas? Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Claro que está. No te preocupes por esas cosas. ¿Puedo tener una copia de los papeles que firmé? Silencio del otro lado de la línea. ¿Para qué, mamá? Para mi tranquilidad. Mamá, te estás poniendo paranoica. Eso es normal en personas de tu edad. Ya hablé con el médico del asilo sobre eso. ¿Había hablado sobre mí con el médico sin que yo lo supiera? ¿Qué médico? El doctor Hernández. Dijo que los ancianos desarrollan obsesiones con el dinero y las propiedades. Es parte del proceso de envejecimiento. Carmen, quiero ver los papeles. Mamá, confía en mí. Soy tu hija y soy abogada. Sé lo que estoy haciendo. Colgó antes de que pudiera responder. 2 semanas después, descubrí que mi cuenta bancaria había sido cerrada. Intenté sacar dinero del cajero automático cuando Carmen me llevó a pasear por la ciudad, su primera visita en un mes. La máquina mostró: cuenta inexistente. Carmen, hay algo mal con mi cuenta. Ah, eso. Transferí tu dinero a una cuenta de ahorros mejor, mamá. Genera más intereses. ¿Sin avisarme? Te avisé, sí. Debes haberlo olvidado. No, no lo había olvidado. Mi memoria para el dinero siempre fue perfecta. Así fue como logré criarla sola. Quiero ver el estado de cuenta de la nueva cuenta. Mamá, por favor, deja esas cosas conmigo. Tienes que enfocarte en cuidarte, hacer las actividades del asilo, socializar, como si fuera una niña en un club. Cuando regresamos al asilo, le pedí a don Ramiro que me explicara sobre poderes notariales y documentos de propiedad. Si ella te hizo firmar un poder general, doña Esperanza, puede hacer cualquier cosa en tu nombre, vender la casa, mover cuentas, todo. Pero es mi hija, y yo creía que mi hijo me amaba, respondió con amargura, hasta que descubrí que estaba esperando a que muriera para heredar mi negocio. Por eso me trajo para acá, diciendo que estaba confuso. Esa noche, lloré por primera vez desde que había llegado al asilo. No lloré de tristeza, lloré de rabia. Crié una serpiente, alimenté una serpiente. Sacrifiqué toda mi vida por una serpiente que ahora me estaba devorando viva. Pero yo no era como los otros internos. No iba a aceptar esto en silencio. Fue cuando comencé a planear. Lo primero que hice fue fingir que estaba empeorando. Empecé a olvidar cosas frente a los empleados, a repetir preguntas, a parecer más confundida de lo que realmente estaba. La pobre está decayendo rapidísimo. Escuché a la enfermera Rocío comentar con otra empleada. Su hija va a estar muy triste. Triste. Carmen iba a estar triste. Lo segundo que hice fue comenzar a observar todo sobre el funcionamiento del asilo. ¿Quiénes eran los empleados de confianza? ¿Cómo funcionaba la administración? ¿Cuáles eran los horarios de visita? Todo. Y lo tercero fue descubrir exactamente qué había hecho Carmen con mi vida. Don Ramiro me ayudó a encontrar una manera de hacer algunas llamadas sin que nadie lo supiera. Llamé a mi antigua vecina, doña Socorro. Esperanza, qué gusto escuchar tu voz. ¿Cómo estás en el asilo? Bien, doña Socorro. Quería preguntar, ¿cómo está mi casa? ¿Tu casa? Esperanza, tu casa fue vendida hace 2 meses. Una familia joven vive ahí ahora. Pensé que lo sabías. El mundo giró a mi alrededor. ¿Vendida? Sí. Tu hija dijo que habías decidido venderla para pagar el asilo. Parecía muy triste, pobrecita. Muy triste. Claro que estaba triste. Triste de tener que fingir que le importaba. Doña Socorro, ¿usted sabe a dónde fue el dinero de la venta? No sé, Esperanza. Pero vi a tu hija el otro día manejando un carro nuevo. Muy bonito. Un Mercedes negro. Un Mercedes. Mi hija había cambiado mi casa por un Mercedes. Cuando colgué el teléfono, mis manos estaban temblando. Pero no de miedo. De una rabia fría y calculada que nunca antes había sentido. Carmen me había robado todo. Mi casa, mi dinero, mi dignidad, mi libertad. Pero cometió un error. Subestimó la inteligencia de la madre que la crió. El enfrentamiento sucedió 3 semanas después del descubrimiento sobre la casa. Carmen llegó para su visita mensual vestida con ropa cara que yo nunca había visto. Bolsa de marca, zapatos de tacón que costaban más de lo que yo ganaba en 2 meses cosiendo, y un reloj dorado que brillaba en el sol. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» Me besó en la cara con esa sonrisa falsa que yo había aprendido a reconocer. «Bien, mija. Estás muy elegante hoy».
Ah, esto. Gané un bono en la oficina. Decidí regalarme algo. Bono. Claro, el bono de la venta de mi casa. Carmen, necesito hablar contigo sobre algo importante. Claro, mamá, puedes hablar. Supe que mi casa fue vendida. Su sonrisa vaciló por un segundo. Solo un segundo. Pero lo vi. Ah, eso. Sí, mamá. ¿Recuerdas que platicamos sobre eso? Acordaste que era mejor vender para garantizar el pago del asilo por más tiempo. No recuerdo haber acordado eso. Mamá, andas muy olvidadiza. Es normal a tu edad. Por eso tomé esa decisión por ti. Fue por tu bien. ¿Por mi bien? Claro. Ahora tienes garantizada tu estancia aquí por muchos años, sin preocuparte por el dinero. ¿Y dónde está el dinero de la venta? En una inversión segura, generando intereses para que dure más tiempo. Mentiras. Todas mentiras dichas con la cara más lavada del mundo. Quiero ver los documentos de esa inversión. Mamá, por favor, deja esas cosas conmigo. No necesitas preocuparte por eso. Carmen, esa era mi casa. Mi dinero. Tengo derecho a saber. Suspiró con impaciencia, como si estuviera hablando con una niña berrinchuda. Está bien, mamá. En la próxima visita te traigo los papeles. ¿Está bien? Quiero verlos ahora. No los tengo aquí conmigo. Entonces vamos a buscarlos. Mamá, estás siendo irracional. Eso es un síntoma de tu condición. Voy a hablar con el doctor Hernández para ajustar tu medicación. Mi condición. Medicación. ¿Qué condición, Carmen? Mamá, tienes principios de demencia. Ya platicamos sobre eso. Por eso estás aquí, recibiendo cuidados adecuados. Yo no tengo demencia. Mamá, negar la enfermedad también es parte del cuadro. Es normal. En ese momento, mirando a mi hija tratándome como una loca, mintiendo descaradamente en mi cara, usando mi supuesta demencia para justificar sus crímenes, entendí que había perdido a la Carmen que crié. La mujer frente a mí era una extraña que usaba el rostro de mi hija. Carmen, quiero salir de aquí. No es posible, mamá. Necesitas cuidados especiales. No necesito cuidados especiales. Estoy bien de la mente. Mamá, ¿estás viendo? Esa agitación, esa paranoia con el dinero, son síntomas claros. Voy a pedir que aumenten tu medicación para la ansiedad. Medicación para la ansiedad. Para mantenerme más tranquila, más dócil, más fácil de controlar. No voy a tomar ninguna medicación. Mamá, no tienes opción. Soy tu responsable legal ahora. Responsable legal. ¿Desde cuándo? Desde que firmaste los papeles dándome poder notarial completo. ¿Recuerdas? No. Yo recordaba firmar papeles sobre la casa, no sobre poder notarial completo. Quiero ver esos papeles. Mamá, ya basta. Me estás cansando con esa obsesión por los documentos. Es un síntoma de la enfermedad. Se levantó de la silla donde estábamos platicando en el patio. Voy a hablar con el doctor Hernández ahora. Necesitas más cuidados. Carmen, no te vayas. Necesitamos platicar. No hay nada que platicar, mamá. Estás enferma y necesitas aceptar eso. Caminó hasta la administración. La vi platicando con el médico por 20 minutos. Vi cuando él asintió con la cabeza. Anotó algo en el expediente. Me miró a través de la ventana como si yo fuera un animal en el zoológico. Cuando Carmen regresó, su sonrisa estaba de vuelta. Listo, mamá. El doctor Hernández va a ajustar tu tratamiento. Te vas a sentir mejor. ¿Qué tratamiento? Para la ansiedad y la paranoia. Vas a ver cómo te vas a quedar más tranquila. Me besó en la frente de nuevo. Tengo que irme ahora. Tengo una cena importante con clientes. Cena importante. Con el dinero de mi casa. ¿Cuándo vas a regresar? Dentro de unas semanas, mamá. Estoy muy ocupada en el trabajo. Ocupada gastando mi herencia. Esa noche, la enfermera Rocío trajo 3 pastillas nuevas junto con las que yo ya tomaba. Nuevos medicamentos, doña Esperanza. Para ayudar con su ansiedad. Yo no tengo ansiedad. Su hija dijo que anda muy agitada. Esto va a ayudar. Fingí que tomé los medicamentos, pero los escupí después en el baño. No iba a dejar que me drogaran para que fuera más fácil de controlar. Fue esa noche que tomé la decisión final. Carmen me había robado todo. Mi casa, mi dinero, mi libertad, mi dignidad. Me encerró en un asilo, me declaró loca, y todavía creía que yo iba a aceptar todo callada. Pero se olvidó de una cosa. Se olvidó que yo era la mujer que trabajó 16 horas al día para criarla, la mujer que enfrentó la pobreza, el prejuicio,
la soledad, y aún así nunca se rindió. Se olvidó que yo era una sobreviviente, y las sobrevivientes saben cómo luchar cuando están acorraladas. Al día siguiente busqué a don Ramiro. «Necesito su ayuda», le dije. «Quiero destruir a mi hija». Me miró por un largo momento. «Doña Esperanza, la venganza es una cosa peligrosa. No es venganza, don Ramiro. Es justicia». «¿Cuál es la diferencia?» «Venganza es hacer mal por hacer mal. Justicia es hacer que las consecuencias de los actos de una persona caigan sobre ella misma». Sonrió por primera vez desde que lo conocía. «En ese caso, cuente conmigo». Fue así como comenzó mi plan para enseñarle a Carmen una lección que nunca olvidaría. Una lección sobre lo que pasa cuando subestimas a la mujer que te dio la vida. Los 2 meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Carmen desapareció completamente. Las visitas se detuvieron por completo. Cuando llamaba a su oficina, la secretaria siempre decía que estaba en reunión o viajando por trabajo. Mentiras, todas mentiras. Descubrí a través de doña Socorro, mi antigua vecina que aún me llamaba a escondidas, que Carmen se había mudado a un departamento lujoso en Polanco, el barrio más caro de la Ciudad de México. Publicó fotos en redes sociales. Esperanza, me contó doña Socorro durante una de nuestras llamadas secretas. Un departamento enorme, con alberca, vista al parque. Y tiene un novio nuevo, un hombre más joven que ella. Mi dinero estaba financiando la vida de lujo de mi hija y de su amante. Mientras tanto, mi situación en el asilo empeoraba cada día. El doctor Hernández había aumentado mi medicación. Ahora eran 5 pastillas diferentes que, según él, me ayudarían con agitación, paranoia y comportamiento agresivo. Yo seguía fingiendo que tomaba los medicamentos, pero estaba siendo cada vez más difícil. La enfermera Rocío empezó a observarme más de cerca. A veces hasta me abría la boca para asegurarse de que los había tragado. «Su hija está muy preocupada por usted», decía. «Dijo que anda teniendo crisis de agresividad». Crisis de agresividad. Claro, porque cuestionar dónde estaba mi dinero era agresividad. La comida empeoró. Mi cuarto se hizo más pequeño porque trajeron una tercera cama. El personal empezó a tratarme como si yo fuera una paciente psiquiátrica peligrosa. «Doña Esperanza, no grite», decían cuando me quejaba de algo. Yo no estaba gritando, estaba hablando normalmente, pero para ellos, cualquier cosa que saliera de mi boca era síntoma de la enfermedad. Una mañana, intenté llamar a un abogado que encontré en el directorio telefónico. «Buenos días, quisiera agendar una cita. Necesito ayuda con un caso de apropiación indebida». «Claro, señora». «¿Cuál es su nombre?» «Esperanza Morales». «¿Y está llamando desde dónde?» «Del asilo San Rafael». «Entiendo. ¿Tiene algún responsable legal?» «Mi hija, pero...» «Entonces necesito hablar con ella primero. Es el protocolo cuando se trata de adultos mayores con problemas cognitivos». Problemas cognitivos. La fama había llegado antes que yo. «Yo no tengo problemas cognitivos». «Claro, señora. Pero aún así necesito la autorización de su responsable legal». Colgaron el teléfono. Intenté con otros abogados, pero el resultado era siempre el mismo. En cuanto mencionaba que estaba en un asilo, asumían que yo era una anciana senil, intentando causar problemas para la familia. Fue cuando me di cuenta de la genialidad diabólica del plan de Carmen. No solo me había robado el dinero, había creado una situación donde yo no podía defenderme. Cualquier intento mío de buscar justicia sería visto como delirio de persecución de una anciana con demencia. Era el crimen perfecto. Una noche, doña Luz, mi compañera de cuarto, murió mientras dormía. Simplemente no despertó. Según el doctor Hernández, fue muerte natural por edad avanzada. Pero yo sabía la verdad. Doña Luz murió de tristeza, de abandono, de ver que la vida que había construido había sido tirada a la basura por sus propios hijos. Durante el velorio, al que ningún familiar suyo asistió, miré el rostro tranquilo de doña Luz y pensé, este va a ser mi final también. Voy a morir aquí, olvidada, mientras Carmen gasta mi herencia. Fue el momento más oscuro de mi vida, pero fue también cuando encontré mi fuerza. Porque mirando a doña Luz, me di cuenta de que tenía 2 opciones: aceptar el destino que Carmen había escogido para mí, o luchar hasta el final. Y yo siempre he sido una luchadora. Al día siguiente del funeral,
Busqué a don Ramiro con una determinación que no sentía hacía meses. Ahora sí estoy lista, le dije. Quiero que Carmen pague por todo lo que hizo. ¿Está segura, doña Esperanza? No va a ser fácil. Estoy segura, me subestimó. Creyó que por estar aquí, por haberme etiquetado como loca, no podría defenderme. ¿Y va a poder? Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Don Ramiro, mi hija se olvidó de una cosa muy importante. ¿Qué? Se olvidó que yo soy la mujer que la crío. Conozco cada coma de su personalidad. Sé exactamente cómo piensa, cómo actúa. Y principalmente, sé cuál es su punto débil. ¿Cuál es? La vanidad. Carmen siempre ha sido vanidosa. Siempre ha querido impresionar a los demás. Aparentar. Ser admirada. Y la gente vanidosa comete errores estúpidos cuando quiere demostrar que está por encima. Don Ramiro se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué tipo de errores? Del tipo que deja rastros, don Ramiro. Del tipo que puede ser usado en su contra. Le expliqué mi plan. Era simple, pero necesitaba ser ejecutado con perfección. ¿Va a funcionar?, preguntó cuando terminé. Va a funcionar, porque Carmen me enseñó una cosa muy importante todos estos años. ¿Qué? Que quien conoce la ley puede usarla tanto para proteger como para destruir. Y yo estaba lista para destruir. La guerra había comenzado, y Carmen aún no sabía que estaba luchando. El primer paso de mi plan comenzó con una llamada que cambiaría todo. Durante los 3 meses que pasé observando el asilo, descubrí algo interesante sobre la enfermera Rocío. No era solo una empleada malhumorada. Era estudiante de Derecho Nocturno. Trabajaba en el asilo para pagar sus estudios y, más importante, odiaba las injusticias. Lo descubrí cuando la vi defendiendo a don Aurelio de un empleado que estaba siendo grosero con él. Él puede tener demencia, pero aún es un ser humano, dijo en ese momento. Fue cuando supe que Rocío era mi aliada potencial. Rocío. La llamé una tarde cuando estaba aplicando la medicación. ¿Puedo platicar contigo sobre algo importante? Doña Esperanza, si es sobre los medicamentos, ya le expliqué que son órdenes médicas. No es sobre los medicamentos, es sobre justicia. Se detuvo y me miró con más atención. Usted estudia Derecho, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? La escuché hablando sobre proceso penal con otro empleado, y vi sus libros en el cajón del puesto de enfermería. Se quedó sorprendida. Rocío, necesito tu ayuda. Pero primero necesito que entiendas una cosa. Yo no tengo demencia. Doña Esperanza, déjeme terminar. Hazme una prueba. Pregúntame cualquier cosa. Fechas, cálculos, eventos históricos, lo que sea. Me miró desconfiada, pero curiosa. ¿Cuándo fue la Revolución Mexicana? 1910 a 1920. Comenzó el 20 de noviembre de 1910 con el Plan de San Luis Potosí de Francisco I. Madero. ¿Cuánto es 847 dividido entre 7? 121. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que trata sobre los derechos laborales? Artículo 123. Rocío se quedó callada un momento. Su expediente dice que tiene problemas de memoria y comportamiento paranoico. Mi expediente fue escrito con base en lo que mi hija le contó al doctor Hernández. Ella mintió. Le conté todo a Rocío. La venta de la casa sin mi conocimiento, el dinero desaparecido, el poder notarial que no recordaba haber firmado, el departamento lujoso que Carmen compró con mi herencia. Rocío, eres estudiante de Derecho. ¿Sabes que esto es un delito? Si es verdad, sí. Apropiación indebida, fraude, privación ilegal de la libertad. Entonces ayúdame a probarlo. Se quedó pensativa por un largo tiempo. Doña Esperanza, aunque sea verdad, usted está en una situación difícil. Cualquier denuncia que haga será vista como delirio de una anciana con demencia. Lo sé. Por eso necesito pruebas irrefutables. ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que la propia Carmen me va a dar. Le expliqué mi plan a Rocío. Se quedó impresionada. Es arriesgado, doña Esperanza. Todo en la vida es arriesgado, mija. Pero quedarme aquí esperando la muerte no es una opción. Rocío aceptó ayudarme, pero con una condición. Todo tenía que ser hecho dentro de la legalidad. El segundo paso fue conseguir más aliados. Don Ramiro se encargó de platicar con otros internos que habían pasado por situaciones similares. Descubrimos que éramos 5 personas en el asilo que habíamos sido engañadas por nuestros propios hijos. Esto es más común de lo que imaginamos, dijo don Ramiro.
Hijos que ven a los padres ancianos como obstáculos para la herencia. El tercer paso fue el más difícil: hacer que Carmen volviera al asilo. Usé la única arma que aún tenía: su sentimiento de culpa. Rocío me ayudó a hacerle una llamada a Carmen, fingiendo ser una enfermera preocupada. Buenas tardes. ¿Hablo con Carmen Morales? Soy la enfermera Rocío, del asilo San Rafael. Necesito hablar con usted sobre su madre. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen. Por el tono de voz, no estaba realmente preocupada, solo irritada por ser molestada. Doña Esperanza tuvo una crisis grave. Está pidiendo verla constantemente. Se está negando a comer, llora mucho. El médico cree que una visita de la familia podría ayudar. Entiendo, pero estoy muy ocupada esta semana. Señora Carmen, con todo respeto, su madre está muy mal. Si usted no viene, puede ser que... Bueno, los ancianos pueden morir de tristeza. El silencio del otro lado de la línea fue largo. Está bien, voy el sábado. Perfecto. Carmen venía el sábado, y yo estaría lista. El cuarto paso fue preparar la trampa. Durante la semana, fingí que estaba realmente deprimida. Dejé de comer bien. Fingí estar más confundida. Incluso permití que me dieran algunos de los medicamentos para parecer más sedada. Su hija se va a impactar al verla así, dijo Rocío el viernes por la noche. Es exactamente lo que quiero, respondí. El sábado por la mañana, Carmen llegó vestida de negro, como si ya estuviera yendo a mi funeral. Al verme delgada, aparentemente confundida y medicada, sus ojos brillaron, no de tristeza, de alivio. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Carmen? Fingí estar confundida. ¿Mi hija Carmen? Sí, mamá, soy yo. Pensé que me habías abandonado. Claro que no, mamá. Estaba muy ocupada, pero nunca te abandonaría. Mentirosa. Pero necesitaba que siguiera mintiendo. Carmen, tengo miedo. ¿Miedo de qué, mamá? De morir aquí, sola. Vi lágrimas falsas en sus ojos. No hables así, mamá. Estás bien cuidada aquí, pero quería haberme quedado en mi casa. Mamá, ya hablamos de eso. Ya no podías vivir sola. Lo sé. Me explicaste que vendiste mi casa para pagar el asilo. Exacto. Carmen, ¿puedo pedirte un favor? Claro, mamá. Quiero ver una foto de la familia que compró mi casa, solo para saber qué personas buenas están viviendo ahí. Dudó un momento. Mamá, eso no es importante. Para mí sí. Por favor, mija. Es todo lo que me queda de mi vida anterior. Carmen suspiró y tomó su celular. Está bien. Te mostraré algunas fotos que tomé cuando fui allá a resolver los últimos detalles. Me mostró fotos de mi antigua casa. Pero algo estaba mal. Muy mal. Las fotos no mostraban una familia nueva viviendo ahí. Mostraban la casa vacía, con un letrero de «Se vende» en el frente. Carmen, dije cuidadosamente, ¿la casa aún no se ha vendido? Ah, eso. No, mamá. Todavía está en el mercado, pero ya tengo interesados. Otra mentira más. Pero esta vez había conseguido la prueba que necesitaba. Porque si la casa aún no se había vendido, ¿de dónde había sacado Carmen el dinero para el departamento lujoso y el Mercedes? La respuesta era simple. Había usado mi cuenta bancaria y mi nombre para hacer préstamos y financiamientos. Y eso, a diferencia de vender una casa heredada, era un delito grave y fácilmente comprobable. Carmen había caído en su propia trampa de vanidad. Gracias por mostrarme, mija, dije, fingiendo alivio. Ahora puedo estar tranquila. Me da gusto, mamá. Ahora necesito irme. ¿Ya? Tengo un compromiso muy importante esta noche. Tenía la certeza de que sí. Probablemente otra cena cara pagada con dinero robado de mí. Después de que se fue, le sonreí a Rocío. ¿Lo conseguiste?, me preguntó. Conseguí todo lo que necesitaba, respondí, mostrando la pequeña grabadora que don Ramiro había conseguido para mí, escondida en mi blusa. Ahora tenemos a Carmen, admitiendo que vendió mi casa para pagar el asilo, y las fotos probando que la casa ni siquiera se ha vendido. ¿Qué significa eso? Significa, mi querida Rocío, que Carmen está a punto de descubrir que subestimó a la mujer equivocada. La fase final de mi plan estaba a punto de comenzar. El lunes llegó con el sol más bonito que había visto en meses. Era el día de mi libertad. Rocío había usado sus contactos de la Facultad de Derecho para conectarme con un abogado joven y ambicioso llamado licenciado Torres. A diferencia de los otros que me trataron como una vieja senil,
Él vio en mi caso una oportunidad de oro. Doña Esperanza, me dijo durante nuestra primera conversación por teléfono, si logramos probar todo lo que usted está diciendo, este caso puede acabar con la carrera jurídica de su hija. Licenciado, yo no quiero acabar con su carrera, quiero justicia. A veces son la misma cosa. Con las grabaciones, las fotografías que Carmen me mostró, y principalmente con la investigación que Rocío había hecho sobre mi situación financiera, teníamos pruebas suficientes para abrir un proceso penal. Descubrimos que Carmen había hecho préstamos a mi nombre por un valor de 2 millones de pesos. Usó mi casa como garantía sin mi conocimiento, falsificó mi firma en documentos bancarios y creó un poder notarial falso. Pero el golpe de gracia vino cuando investigamos el departamento lujoso de Carmen. Doña Esperanza, me dijo el licenciado Torres el martes, su hija cometió un error crucial. Compró el departamento usando documentos que prueban que usted tiene demencia, pero al mismo tiempo usó su capacidad civil para firmar préstamos. Legalmente, una persona con demencia no puede firmar contratos válidos. ¿Qué significa eso? Significa que todos los contratos son nulos, y ella puede ser acusada de falsificación de documentos, además de apropiación indebida. El plan estaba funcionando perfectamente. El miércoles, las autoridades fueron al departamento de Carmen con una orden de cateo. Rocío consiguió detalles a través de un amigo suyo que trabajaba en el Ministerio Público. Carmen fue agarrada completamente desprevenida. Estaba en casa con su novio joven, tomando champaña caro, que costaba más que una mensualidad del asilo, cuando los policías tocaron la puerta. Intentó negar todo al principio, contó Rocío. Dijo que tenía autorización de su madre para todo, pero cuando le mostraron las evidencias de las discrepancias en los documentos, se derrumbó. El jueves, Carmen apareció en el asilo por primera vez en 3 meses, pero esta vez no vino como visitante. Vino como acusada. Estaba acompañada de un abogado defensor y un representante del Ministerio Público. Necesitaba mi declaración oficial sobre los delitos que había cometido. Cuando me vio en la sala de administración, esperándola, sus ojos se llenaron de odio puro. «Mamá, ¿qué hiciste?» «¿Qué hice, Carmen? Busqué justicia. Me denunciaste, tu propia hija, así como tú me robaste, tu propia madre». Se giró hacia el abogado. «Ella no puede hacer esto. Tiene demencia. No puede ser una testigo válida». Fue cuando el licenciado Torres sonrió. «Es curioso que mencione eso, Carmen, porque si su madre tiene demencia, ¿cómo logró que firmara contratos bancarios válidos? Una persona con demencia no tiene capacidad legal para firmar préstamos». Carmen se puso pálida. Usted falsificó documentos médicos para internar a su madre, alegando demencia para tener control sobre ella. Pero al mismo tiempo, usó su capacidad civil para hacer préstamos. No puede tener las dos cosas, Carmen. Durante 2 horas, tuve que relatar todo lo que Carmen me había hecho. Cada mentira, cada manipulación, cada documento falso. Y durante esas 2 horas, mi hija me miraba con un odio que me partía el corazón, porque yo aún la amaba. Incluso después de todo, seguía siendo mi hija. Pero el amor no justifica el delito, y el delito no queda impune solo porque viene de familia. «Doña Esperanza», preguntó el representante del Ministerio Público, «¿usted quiere presentar cargos penales contra su hija?» Miré a Carmen. Estaba llorando, pero no de arrepentimiento, de rabia por haber sido descubierta. «Sí», respondí, «quiero». «Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto?», gritó. «Soy tu hija. Tú me criaste». «Exactamente, Carmen. Yo te crié. Te enseñé valores, dignidad, amor al prójimo. Y tú lo tiraste todo por dinero. Lo hice todo por ti, para asegurarme de que estuvieras bien cuidada. Lo hiciste todo por ti, Carmen, para asegurar tu herencia anticipada». Fue llevada presa ese mismo día. Los periódicos locales publicaron el caso. Abogada presa por robar a su propia madre anciana. El colegio de abogados suspendió su licencia profesional. El novio joven desapareció en cuanto supo que el dinero se había acabado. 2 semanas después, yo estaba de vuelta en mi casa. El departamento de Carmen fue vendido para pagar las deudas que había hecho a mi nombre. Mi cuenta bancaria fue restaurada. Mi dignidad, de vuelta. Pero lo más importante, mi libertad estaba garantizada.
Rocío dejó el empleo en el asilo y vino a trabajar como mi cuidadora particular. Don Ramiro logró que su familia revisara su situación y también salió del asilo. Otros internos que habían sido engañados por sus hijos usaron mi caso como precedente para buscar justicia. Carmen fue condenada a 5 años de prisión por apropiación indebida, falsificación de documentos y privación ilegal de la libertad. Cumplió 2 años y fue liberada por buena conducta. Nunca más intentó verme. ¿Y yo? Aprendí que familia no es sangre. Familia es amor, respeto, cuidado. Rocío es más hija para mí de lo que Carmen jamás fue después de que se convirtió en adulta. Don Ramiro me visita cada semana y pasamos las tardes jugando dominó y contando historias. A los 80 años, descubrí que nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para buscar justicia. Y nunca es tarde para descubrir quién realmente se importa contigo. Carmen me enseñó una lección valiosa. La sangre puede crear lazos, pero son las decisiones las que definen el carácter. Y yo elegí vivir con dignidad hasta el último día de mi vida. Algunas personas me preguntan si me arrepiento de haber denunciado a mi propia hija. Mi respuesta es siempre la misma. No denuncié a mi hija. Denuncié a una delincuente que tenía el rostro de mi hija. La verdadera Carmen, la niña que crié con tanto amor, murió el día en que decidió que el dinero era más importante que la dignidad de su madre. Pero yo sobreviví, y mientras esté viva, voy a seguir probando que anciano no es sinónimo de indefenso. Somos sobrevivientes, y los sobrevivientes saben luchar cuando es necesario. Queridos televidentes, esta historia nos muestra que nunca debemos subestimar la fuerza y la inteligencia de nuestros ancianos. Si conocen a alguna persona en la situación de Doña Esperanza, sepan que existe ayuda disponible. Denuncien casos de abuso contra ancianos. Ellos merecen vivir con dignidad y respeto. Cuéntenos en los comentarios. ¿Han vivido o conocen alguna situación similar? ¿Cómo podemos proteger mejor a nuestros ancianos? Su experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación. Si esta historia tocó su corazón, compártanla con alguien que necesita escuchar este mensaje. Juntos podemos crear una red de protección para nuestros ancianos.